mejor manera de disipar los temores que una sociedad pueda tener con respecto a cualquier actividad productiva es la información, recibir información. La actividad minera es natural, un proceso complejo que impacta el medio ambiente, produce preocupaciones en la sociedad con respecto al recurso agua. Bueno, hoy vamos Totalmente de acuerdo con usted. Hoy vamos a recibir información sobre esa relación positiva que puede haber entre explotación minera y agua. Nos visitan para hablarnos de ellos el presidente de la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana, José Becena, y su vicepresidente, Luis Eduardo Díaz. Buenos días, buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, Lorraine. Muy buenos días. ¿Cómo y se gracias siente? muy bien, gracias. Así me gusta, eso es lo que me gusta escuchar a esta hora de la mañana. Claro. Justo como decía Homero, una actividad muy importante, lo ha sido desde que se concibe la República Dominicana con sus primeros habitantes, el tema de la minería y el agua, porque obviamente es un recurso que necesitamos. Y justo tienen este congreso de agua y minería que trabaja la sostenibilidad. Cuéntenos de ello. Bueno, en esencia es dentro del marco de la celebración de los 20 años de Camite. Y el agua es un mineral. Se nos ha olvidado que el agua es un mineral. Sí, así mismo es, ¿verdad? Y Uno el lo agua, separa agua y minería. sí, y el agua está Mineral. presente en toda actividad humana. No solamente es indispensable para la vida, pero lo es para la sociedad, para la industria, para la producción y toda actividad humana. Realmente este debería ser el planeta agua, no tierra. De hecho, ¿Verdad? El 85% de agua. de hecho, es el planeta azul, Sí. pero tenemos una gran debilidad. De todo el agua que tenemos, apenas el 3.5% es agua dulce. La demás es agua salada. Y dentro del agua, en términos generales, tenemos dos tipos de agua, que es el agua azul, el agua que cae del cielo, nieve, neblina, etc. Y el agua verde, que es la que corre por los ríos y pasa al nivel freático. Vemos que dentro de ese 3.5%, el agua, con estadísticas mundiales, tiene que el 70% del agua lo usa la agricultura. El otro 20% se usa para suministro humano y el restante 10% se usa para las industrias. Y dentro de las industrias, la minería usa el 3%. Con una gran novedad, y es que la minería tiene que reciclar su agua dentro de un circuito cerrado y en caso de que requiere descarga al medio ambiente debe ser tratada antes de ser liberada. Nosotros vemos con preocupación cómo tenemos el agua contaminada en nuestras grandes ciudades. Y en casos tan tristes como es la ubicación inadecuada de los vertederos de basura, la falta de tratamiento de aguas residuales, tenemos también el problema de que el agua servida, tratada, después de todo el esfuerzo que se hace potable en su transmisión, en las dos ciudades principales, Santo Domingo y Santiago, se pierde el 50%. Entonces quiere decir que el caso agua es sumamente interesante. Sí. No. Y delicado en el mundo Usted en entero, 5 minutos te ha dado unos datos ahí que ponen a cualquiera a pensar. Entonces, el bienestar del planeta es preservar el agua. Ese es el bienestar del planeta para que podamos seguir creciendo como sociedad y como civilización. Y hasta sobreviviendo. Y hasta sobreviviendo. Ya básicamente en el área de mayor consumo es donde tenemos que hacer las grandes innovaciones, que es en la producción agrícola. El agua no puede ser usada, se usan los pesticidas, fertilizantes y todo eso llega hasta el mar. Entonces la minería se caracteriza por eso. Y la minería de hoy no es la minería de ayer. Aquella minería que era una minería de cosecha, cuando vinieron los extranjeros, los españoles, se llevaron el oro, nos lo cambiaron por espejitos. Después vino un desarrollo minero nacional, que mucha gente no lo conoce, que fue en base a una dictadura, la gran expansión de la minería en la época de Trujillo. Y después, cuando el Estado ha manejado las empresas, dado a los cambios que se dan en el Estado, como es el caso del cierre de la Rosario, Bueno, pues queda un pasivo. Eso fue un desastre. Queda un pasivo. Pero la todavía minería, hoy lo recordamos porque hay Sí. fotografías que circulan. sí, pero lo importante es que en base a tecnología, esos pasivos Que han hoy se ido han convertido en activos y son al mismo tiempo el plan de cierre de ese pasivo.
Entonces, la Cámara promueve eso, la minería responsable. Y como vemos que es importantísimo el agua, hemos programado este Congreso Internacional de Agua y Minería con temas brillantes, por ejemplo, la huella hídrica. ¿Qué es la huella hídrica? Es el consumo de agua para cada producto que nosotros vamos a consumir. Por ejemplo, 1 kilo de carne requiere 1.500 litros de agua. 1 libra de trigo requiere alrededor de 1.200 litros de agua. Dice, cada fase de la producción le vamos a poner... Una onza de oro, ¿cuántos litros requiere? Alrededor de 16.000 litros de agua. Okay. Con un asunto importante, que es que se recicla. Okay. Ese circuito cerrado. No usa otro pedacito de oro. Sí. A diferencia del kilo de carne que no recicla. No, entonces, eso es lo que queremos. Tenemos también que por los cambios tecnológicos, o sea, las innovaciones que se han hecho, se ha hecho enfocando que las dos industrias básicas, agricultura y minería. Tenemos también cómo está afectando el cambio climático el recurso agua. Hemos visto eventos meteorológicos graves en donde cada vez que viene una temporada ciclónica, pues hay que descargar las presas, tenemos todos los problemas sociales, hay que evacuar, porque básicamente no estamos cuidando no solamente alrededor de los ríos, sino que el efecto de deforestación está afectando las cuencas media y alta de los ríos, aumentando la sedimentación en las presas, las cuales disminuyen su volumen de almacenamiento y deben ser descargadas aguas abajo, creando también otros problemas de inundaciones. Hay proyectos como el de Agua Buena. Entonces, sí, perdón. Básicamente esa va a ser parte de la bondad del Congreso, que vamos a tener expositores de diferentes sectores de la vida nacional, académicos, de las universidades, del sector gobierno y también algunos técnicos y expertos internacionales que nos van a hablar sobre el agua, sobre el buen uso del agua y también sobre los conflictos sociales que se generan en torno al uso del agua. Para nosotros es muy importante porque que la participación se involucre y participar en este congreso, porque va a ser un foro muy bueno para que mucha gente que tiene dudas y aprensiones acerca del agua y del uso de la misma, pues vayan allí y lo discutamos. La Cámara Minera siempre ha tenido una posición abierta y muy honesta en cuanto a que los temas que preocupan a la comunidad, pues vamos a hablarlos, vamos a discutirlos con carácter objetivo, porque hoy en día la minería no puede hacerse sino de una sola forma, que es la forma correcta, de manera responsable y haciendo un trabajo sostenible. Invitamos a la población a que se involucre, que participe, porque lo importante es la diversidad, de la que ustedes estaban hablando hace un poquito más temprano, en cuanto a que tenemos que tener capacidad de escucharnos. Nosotros como industriales de la actividad minera no podemos estar de espalda a nuestras comunidades que tienen muchas preocupaciones. Dicen, tú vas a construir una mina ahí, pero yo vivo de la agricultura, ¿cómo me va a afectar eso? Entonces tenemos que tener primero la intención, la voluntad y luego la capacidad de manejar esos temas y ser abiertos con la población para que estén informados de lo que vamos a hacer. La Cámara es un espacio asociativo, o sea, toda actividad empresarial, cada empresa cuida el prestigio de su explotación, ¿verdad? Pero hay diversidad de capacidades técnicas y financieras en las diferentes empresas. ¿Qué papel juega la Cámara para garantizar que el sector se autovigile? Porque es verdad, tenemos un Ministerio de Medio Ambiente que puede o no hacer su trabajo, pero ustedes, porque hay empresas mineras sumamente responsables, pero puede haber una que no sea tanto. Correcto. ¿Cómo funciona la autovigilancia? Es decir, fulano, mejora tu sistema de reciclaje de agua, porque nos está afectando, porque cuando la gente dice tal minera afecta, bueno, toda la minería es mala. Sí, lamentablemente la minería pagan y sabemos por pecadores. que hay diferencias. Sí. Claro. Bueno, las empresas miembros de la Cámara, que cubre todo el espectro, desde la compañía minera de exploración y las que están en explotación, tanto metálica como no metálica, cumplen no solamente con la ley minera, sino con la ley 6400 y también con los requisitos internacionales, ya que los financiamientos se obtienen a través de la banca internacional, en donde las regulaciones sociales y ambientales son exceden la de nuestro país. Eso es importante porque, por ejemplo, lo que es la minería informal, lavado de oro de los ríos, el ámbar, el animal. ¿La portada de hoy? En realidad no son miembros de la Cámara, son actividades que son reguladas por el Estado Dominicano, que le crea facilidades a nivel de cooperativa, a nivel de asesoría
técnicas para que ellos puedan desarrollarse. Pero ellos deben cumplir el ciclo minero. O sea, el ciclo minero implica que usted tiene que, en cada fase de él, por ejemplo, en la exploración, si usted explora y no encuentra, usted tiene que hacer un plan de cierre. Si usted pasa entonces a la construcción y desarrollo, tiene que hacer un plan de cierre. Cuando pasa a la explotación, debe proyectar la vida útil de la mina y el plan de cierre y poscierre, pero debe llevar a costo operacional el dinero suficiente para cuando la mina termine desde el punto de vista económico, usted tenga el dinero. Ir apropiando esos fondos ahí. Y lo más importante es que estamos haciendo los cierres en paralelo. Quiere decir que vamos minando y vamos cerrando, lo que implica que es una garantía para la sociedad de que al final de las operaciones queda todo normal. Claro. Va a tener un verdadero plan. De por sí, antes era uno de los aspectos más negativos que tenía la actividad minera, de que dependiendo de la fluctuación de los precios de los metales a nivel internacional, las empresas mineras abrían y dejaban abiertos frentes. Entonces, no era que se había terminado la actividad minera y que ya no le iban a tocar más, sino que como los precios del metal, de ese metal bajó, lo dejaban abierto. Entonces, eso tenía un impacto visual muy fuerte, dañino. O sea, mira lo que es la minería. No necesariamente es que sea la minería, no han cerrado. Lo que pasa es que cuando los precios volvían y se mejoraban, pues entonces la empresa volvía a esa área de la mina, porque no toda la mina tiene el mismo valor de ley del mineral en todos los sitios. Tú tienes lugares donde es más rico el mineral y otros no. Entonces tú lo vas tratando dependiendo el nivel de precio internacional y los costos tuyos. Entonces hay veces que si bajan mucho los precios, esa área de la mina tú tienes que detenerlo. Como dice el ingeniero Sena, hoy en día lo que se hace es que hasta que no se agotan los recursos, se está trabajando y luego que ya definitivamente no van a trabajarlo, ya sea porque terminaron los recursos o porque lo sacaron y lo llevaron a una especie de inventario, una pila, entonces ya inmediatamente van cerrando en línea. Entonces ese efecto visual que antes se tenía, pues ha disminuido bastante. Otro hecho significativo es que nosotros en la Cámara promovemos la producción de agregados de cantera seca, de roca caliza. Eso a la vez implica que las empresas que se dedican a la extracción de grava de arena de los ríos no pertenecen a la Cámara Minera tampoco. No deberían existir, en mi posición. Entonces, nosotros seca. tenemos un inventario, hemos hecho estudios de cómo en cada provincia pues existe roca caliza suficiente para que se pueda producir esos agregados de cantera seca. Así que en ese sentido, pues también estamos contribuyendo al recurso agua y a la minería. Lo que más afecta a la realidad hídrica dominicana es esa explotación. Hay, en los últimos resultados que hemos visto desde el Banco Central sobre el crecimiento económico, la minería ha aportado parte de ese crecimiento y nos gustaría que ustedes nos explicaran por qué razón hemos visto ese aumento en esta producción. Voy a contestar su pregunta en dos partes que van a cubrir 2 décadas. Ok. En la primera década de este siglo, la República Dominicana recibió para la minería una inversión extranjera directa de por encima de los 6.200 millones de dólares. Esa inversión ha hecho posible que en la segunda década pues tengamos minas en explotación que ya el año pasado han mostrado su músculo económico desde el punto de vista de que aportaron el 26,3% al crecimiento económico del 6,6%, equivalente al 4% del PBI. Fuimos los líderes en las exportaciones y los líderes también en el pago al fisco con un monto de alrededor de 1.300 millones que excede los 60.000 millones de pesos. Pero no solamente eso, desde el punto de vista laboral tenemos 8.000 empleos fijos de calidad, en donde el sector minero paga un poco por encima, entre un 10 y un 20% que los otros sectores. Tenemos 24.000 empleos indirectos y algo importante que no se conoce todavía, que son los empleos inducidos, que dan alrededor de 40.000, que son aquel grupo de empresas de servicios, tanto en la provincia, que suplen, valga la redundancia, a las empresas mineras. O sea, desde el punto de vista de nuestro sector, va a seguir creciendo. Ustedes han notado que hubo una venta de los antiguos dueños de Falcon Bridge. Vinieron unos griegos con una tecnología ateniense, si se puede decir. Y a los precios actuales, siempre esa mina estuvo cerrada
cuando tenía los otros dueños. Sin embargo, ellos están en explotación ahora y van a arrancar una segunda anilla. Esos son los griegos. Esos son los yo griegos. pensé que había chinos. ¿No hay chinos? No, los chinos están en Cormidón, sí, en otro proyecto. En algún lado, no te preocupes que los chinos están en algún lado aquí porque es que no faltan. Entonces también los hallazgos que tenemos, o sea, nuestra isla, o sea, la 2/3 parte de esta isla, tienen algo que es bueno que todo el mundo entienda. Nuestra geología es continental, a pesar de ser una isla, y eso implica que podemos tener yacimientos de categoría mundial. Por ejemplo, Falconbridge comenzó en el año 1975, todavía está en explotación. Pueblo nos sorprende la riqueza mineral que tenemos. Porque esta islita. Siglos de explotación y todavía sigue apareciendo. Y todavía sigue apareciendo, y tenemos también un excelente potencial en nuestras cuencas sedimentarias, tanto en la superficie terrestre como en las superficies marinas y oceánicas, de encontrar gas natural y petróleo. O sea que podemos todavía dar más sorpresas. Eso será una bendición, pero tenemos que robustecer la transparencia para hacer ese hallazgo, para bueno, que no nos dañemos. Sobre ese tema. No nos porque pase ya como nada más Venezuela. son importantes, entonces no quisiéramos retroceder. Cuando seamos casi suizos que se encuentren sobre ese tema, yo le voy a pasar la palabra a Luis. No crea, Homero. En relación a la transparencia, Homero. Es interesante el comentario tuyo, porque así mismo, olvidémonos que en algún momento nosotros representamos el sector claro. y somos parte de la población, como todos nosotros, todos ustedes. Sí. Y lo que nosotros esperamos, prácticamente, es que hagamos un uso inteligente y racional de los recursos que provienen de la minería. En ese sentido, el gobierno dominicano, desde hace ya unos años, se ha embarcado en un proceso de acogernos a una iniciativa internacional que se llama ETA, que esas son sus siglas en inglés, que viene siendo una iniciativa para la transparencia en la industria extractiva. Esa iniciativa no es para poner en regla a las empresas mineras que no lo estaban, no. La idea es transparentar desde el proceso de la obtención de las licencias o títulos habilitantes en la actividad minera hasta el destino final que se le da a los recursos que genera la actividad minera. Esta Comisión Nacional, que está integrada por 3 miembros de la industria extractiva, 3 miembros del Gobierno Nacional y 3 miembros de la sociedad civil, cada uno de esos miembros con su suplente. Y la idea es rendir nuestro primer informe ahora, en agosto. Tenemos ya 2 años trabajando con esto. Y de ahí en adelante, anualmente se debe rendir un informe de qué se pagó. Cada empresa tiene que decir lo que pagó al gobierno. El gobierno tiene que decir lo que recibió. Y un validador independiente certifica que se pagó lo que se tenía que pagar. Eso me gusta. Y eventualmente, de ahí en adelante, ya será la sociedad civil que le va a exigir al gobierno. Barrick, por ejemplo, pagó 10 pesos o $10. El gobierno dice, yo recibí $10, entonces la sociedad civil, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde lo mandamos? ¿Qué vamos a hacer con esos $10? ¿Cómo vamos a transformar un recurso natural no renovable en otro tipo de desarrollo sostenible? Educación, medicina, mejorar los niveles de vida de la población. Y sobre ese nivel de transparencia, y usando 2 ejemplos, uno de Chile, por ejemplo, que los fondos mineros que se van a utilizar para el desarrollo de las comunidades mineras y provincias, que se hagan a través de un fideicomiso, con obras específicas que sean debidamente administradas. Y si el crecimiento de la minería continúa, también la minería puede crear fondos, como es el caso de Noruega, que está explotando el petróleo del mar del norte, y además de hacer obras de infraestructura, ya tiene depósitos para las futuras generaciones que exceden los $70.000 millones. Wow, quiere decir que si nosotros seguimos en eso, ya hay una ruta adecuada de cómo manejar con transparencia adecuadamente los fondos de la minería, que no son renovables, pero sí transferibles y pueden generar desarrollo de forma sostenible. Gracias. Entonces, para cerrar el Congreso es este jueves y viernes, desde las 8:30 de la mañana. Aquí tengo la información. Va a ser en el Hotel Embassy Suites, eso es en la avenida Tiradentes, con esquina Gustavo Mejía Ricard, en el Salón Ópalo. Ahí va a ser, si necesitas reservar, entonces para el Congreso el teléfono es el 809-540-5591. Ahí está la información, o llaman directamente a la Cámara Minera Petrolera. Correcto. Ahí están los detalles. No se lo pierdan, porque la información más sustanciosa que la que hemos recibido aquí, que fue increíble, sí, de verdad, para el tiempo de la entrevista, yo creo que vale la pena. Muchísimas gracias. Y están cordialmente invitados. Dominan sus temas. Me gustan los datos. A mí es con datos. Bueno, de que comenzó a hablar de porcentaje, el 3% del agua, 70% agricultura, ya ese hombre está contento. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Ojalá podamos contar con ustedes.